A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden llamar al teléfono del Centro Sai Baba en la ciudad de Rosario. El mismo es el 482-4597. Nuestro centro Sai queda en calle Pasco 1674. Nuestra propia página web es www.saibabarosario.com. Allí están todos nuestros programas radiales para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3. También están todas nuestras actividades y hay decenas de páginas sugeridas con variada y muy buena información de todo tipo sobre Sai Baba. O pueden escribirnos un mail ingresando en nuestra propia página web. Allí están los formularios de contacto. Hoy es Jueves Santo. Vamos a poner en el programa del día de hoy extractos seleccionados de charlas con Albina Keppel, donde ella va a hablar sobre la cronología bíblica hasta llegar a la crucifixión y resurrección de Jesús. Va a utilizar reflexiones, pensamientos, citas, un conocimiento, entendimiento y mucho amor por sobre todo. Albina Keppel está muy preparada en todo lo que es el conocimiento cristiano y es devota de Sai Baba desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que Albina Keppel tiene muchísimos años dentro de la organización Sai Baba, pertenece al Centro Sai Baba de la ciudad de Santa Fe, tuvo varios viajes y entrevistas personales con Sai Baba, fue esposa de Ernesto Massín, quien es el autor del libro Jesús y Sai Baba, estuvo casada con Ernesto Massín, quien fue sacerdote durante 20 años, Ernesto Massín ya falleció hace algunos años atrás. Recomendamos leer el libro escrito por Ernesto Massín, Jesús y Sai Baba, Camino, Verdad y Vida. Fue el primer libro de Ernesto, quien, como dijimos, fue sacerdote católico apostólico romano durante 20 años. Y en este libro de 90 capítulos, este querido autor santafesino hace un paralelo entre lo que dice la Biblia y lo que dice Sai Baba. Aborda 90 temas diferentes y la similitud entre un mensaje y otro sorprenderá a más de uno, sintiendo que es la misma palabra actualizada para nuestros tiempos. Después de largos años de estudiar las Sagradas Escrituras, investigando e incursionando en otras doctrinas,
Ernesto Massín llegó a Saibaba. Y a partir de conocerlo personalmente y a raíz de leer y estudiar sus mensajes, obtuvo una mayor comprensión y apertura de conciencia, poniendo a disposición de todos nosotros que deseemos profundizar, reflexionar y discernir un esclarecedor estudio y paralelismo de las vidas y enseñanzas de Jesús y de Saibaba. Todo esto en el libro Jesús y Saibaba, Camino, Verdad y Vida, un extraordinario libro que nunca nos cansamos de recomendarlo. Muy, muy interesante. Un documento realmente para el futuro. Estábamos hablando de Ernesto Massín, el autor de este libro, y hoy vamos a pasar de su esposa, Albina Keppel, una grabación donde Albina Keppel habla sobre la Semana Santa. Estamos junto a Albina Keppel, grabando en esta Semana Santa en el centro Saibaba de la ciudad de Rosario. Como siempre, Albina, te damos las gracias por compartir todo lo que fuiste aprendiendo en esta vida, y junto a Ernesto Massín, que fue tu compañero durante muchos años. El programa va a estar saliendo un Jueves Santo para que hables sobre todos estos temas que tanto nos apasionan, que es el paralelismo entre las verdades de la Biblia, de Jesús, y las verdades del mensaje de Saibaba. Bueno, la alegría, como te digo siempre, Horacio, es para mí, porque cuando yo tengo que leer, investigar, analizar y reflexionar lo que voy a decir, la primera beneficiada soy yo. Y gracias a que, como vos dijiste, a que estuve 30 años con Ernesto Massín, él me fue llevando a amar, en principio a conocer, porque uno ama lo que conoce, y a conocer lo que fue toda la historia del pueblo hebreo hasta desembocar en la venida de Jesús. Los profetas, que son muchos, son Ezequiel, Elías, Samuel, David, bueno, tenemos Salomón, ¿no es cierto?, que su sabiduría era inconmensurable, fueron seres nacidos y puestos especialmente por Dios para enseñar, para ir preparando, digamos, un camino hasta el nacimiento de Jesús. Acá vamos a ver 40. El número 40 aparece en muchas partes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así tenemos a Jesús que ayunó 40 días. Tenemos los 40 días de nuestra Cuaresma. Acá me voy a detener un poquito, pero esto no lo tenía preparado, se me vino. ¿Sabés por qué empieza la Cuaresma después de Carnaval? Porque Carnaval viene de carne, de todo lo que es físico. Entonces, el hombre, en esos días de carne, de Carnaval, se dedica a todo lo que es goce, deseos. ¿Te das cuenta? Y el miércoles de ceniza, después de Carnaval, de toda esta carne, de estos deseos desatados. Fiesta pagana, como decían. Sí, que son vienen sí de fiesta pagana. El miércoles de ceniza se llama miércoles de ceniza porque es como quemar todo. Quemar a ese hombre viejo, a ese hombre con todas esas emociones y sentidos exacerbados. ¿Te das cuenta? Y en esos 40 días, que es la Cuaresma, se va a dedicar a limpiarse, a purificarse, a reflexionar. Y ahí encontramos otra vez el 40, que antiguamente la Cuaresma era muy, pero muy estricta, y hoy es muy light. Hoy, por ejemplo, el día viernes solamente no hay abstinencia de carne, pero en tiempos pasados, según me contaba Ernesto, eran los 40 días casi de ayuno. Y en esos 40 días se reflexionaba sobre lo que se iba a vivir en ese jueves y viernes santo.
Era todo un tiempo de reflexión. Incluso no había casamientos. En Cuaresma no se casaba. En este nacimiento de Jesús nos vamos a detener en 2 o 3 partes nada más, porque de la vida de Jesús conocemos bastante. Y hay una parte que es la entrada triunfal a Jerusalén, que nosotros lo celebramos el Domingo de Ramos. Jesús llega a Jerusalén, ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Pascua significa paso al otro lado, rememorar lo que pasó Moisés y el pueblo hebreo, o sea, el paso de la esclavitud que era en Egipto a la tierra prometida. Eso es Pascua. Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua, que era ese jueves siguiente. Te digo más, que esta Pascua se celebra desde los tiempos de Moisés, la noche de luna llena. Nosotros, en nuestro calendario solar, digamos, porque nosotros no tenemos un calendario lunar, sino solar, celebramos el Jueves Santo, desde hace 2000 años, Jueves y Viernes Santo. En realidad, nosotros tendríamos que celebrarlo la noche de la luna llena. Como se celebran las festividades en Oriente, claro. No caen en el mismo día todos los años. Claro, según pero la luna. Según la luna. Claro. Que los hermanos judíos sí lo hacen. Celebran su Pascua en la luna llena del mes de Nisan, como le llaman ellos. Lo tenemos a Jesús entrando a Jerusalén, después, ¿no es cierto?, de varios años de prédica, y aclamado por todo el mundo. Nosotros acá celebramos el Domingo de Ramos, que es cuando se bendicen los ramitos de olivo, las palmas y todo, y llevamos a nuestra casa. Porque la gente, ¿qué tenía a mano para aclamarlo a Jesús? Olivos y palmas, que es lo que se daba en esa tierra. ¿Y por qué lo aclaman a Jesús? Porque creían que Jesús era el Mesías que lo iba a salvar de la dominación extranjera que eran los romanos. ¿Te das cuenta? Tenían toda la fe puesta en ese ser que ellos sabían que era poderoso, porque había hecho un montón de milagros, que tenía mucho poder en sí, confiaban en él, entonces lo aclaman. Imagínate vos, el Salvador. Vamos a ir entendiendo por qué al jueves, el Viernes Santo, todo el pueblo se le vuelve en contra. ¿Por qué en tan poquito tiempo? ¿Te das cuenta? Yo no sé qué pasó en la mente de Jesús. La verdad que me gustaría saberlo y quisiera no morirme sin saberlo. Porque Jesús cambia. ¿En qué sentido? Anterior a esta entrada triunfal en Jerusalén, Jesús sabía que lo buscaban para ponerlo preso, matarlo cuando mucho, pero para ponerlo preso. Y sin embargo, en muchos pasajes o en varios pasajes del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Jesús se escondía, huía. ¿Por qué razón decide que sea entregado a los poquitos días? Esa es una duda que tengo muchas, digamos, teorías, pero en realidad me gustaría saber qué pasó por su cabeza para que él decida quedarse y ser atrapado. Claro. ¿Te das cuenta? Pero bueno, no le hace, digamos, a lo que es Jesús, es solo algo mío también en eso, y bueno. Así llegamos al jueves. El jueves se reúnen para celebrar la cena pascual, ¿no es cierto? Que como ya dijimos, pascual en conmemoración del paso del Mar Rojo. En esa cena hay unas cuantas cosas muy importantes, que esas sí las voy a leer del Nuevo Testamento, porque si uno las dice por ahí no son tan claras.
En esa cena Jesús se reúne con sus discípulos, le lava los pies, que era una costumbre. Nada de lo que hace Jesús en esta cena es extraordinario. La bendición del pan y el vino ya lo hacía Melquisedec. Mirá de dónde viene ya la bendición del pan y el vino. Más allá de que hoy, no es cierto, la misa, la misa como la vemos, la escuchamos y asistimos hoy, tendría que ser comprendida bajo este punto. ¿Te das cuenta? Bajo un punto más bien místico. Porque luego de esta última cena, como se le llama, pues después Jesús es apresado, cuando Jesús se va o resucita, o lo que sea de lo que queramos creer, los primeros cristianos se reunían en cenas, en ágapes, para compartir lo que Jesús les había enseñado. Que en realidad lo que Jesús nos enseña en este tramo, digamos, de esta última cena es a compartir. Compartir el pan, compartir el vino, es decir, lo que comemos, compartirlo con el otro, lo que sabemos, lo que tenemos para compartir, que pueden ser talentos, pueden ser cosas materiales. En esta última cena, cuando decía yo del lavatorio de los pies, era algo muy normal, porque vos imaginate en esa tierra reseca de arena y todo, los convidados a una casa llegaban más o menos con los piecitos sucios. Entonces era como de muy buena educación y de hacer algo por el peregrino que viene a tu casa y todo, lavarle los pies, que es lo que hace Jesús, ¿no? Voy a leer Juan. Quien lee a los 4 evangelistas del Nuevo Testamento va a ver que Juan es el místico. Juan es el que comprendió a Jesús, digamos, más allá de lo físico. Por eso Juan tiene pocos milagros contados. Tiene las bodas de Caná, tiene el ciego de nacimiento, y la resurrección de Lázaro, y nada más. ¿Te das cuenta? Juan va más al fondo de lo que decía Jesús. En esta cena, Jesús dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os amé. Fíjate vos, mira qué hermoso que debe haber sido escuchar esto de Jesús. Luego sigue, nada más que yo voy extractando, ¿no es cierto? Allí también dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. En esta cena, Horacio, Jesús va a decir cosas fundamentales, que no las dijo en otra oportunidad. Luego sigue: si me amáis, observaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad. Mira vos, cómo nos vamos acercando, ¿eh? El que conoce mis mandatos y los guarda, ese me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Fíjate, yo digo una cosa, en ese tiempo, 2000 y pico de años atrás, escuchar estas palabras que nosotros hoy las escuchamos de Saibaba, las leemos en cantidad de libros, las podemos leer y ver por internet. ¿Qué será para esa gente prácticamente analfabeta escuchar esto? Vos sabés que yo a veces me quisiera transportar y verles la cara, las reacciones.
Alguno diría está loco, qué sé yo. En una época de tanta crueldad, ¿no? De tanta ignorancia. ¿Viste? Que venga a hablar sobre el amor, ¿no? Y que el Padre les va a mandar un consolador que es el Espíritu de la verdad, que podrían entender. Nosotros hoy, gracias a Sai Baba, lo entendemos. Luego sigue: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Claro, no es la paz externa, se refiere a la paz interna, a la paz del alma, del corazón, de las emociones, de lo mental. Fíjate vos. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, la doy yo. ¿Te das cuenta? Yo digo, ¿qué habrán podido entender? Apenas entiendo yo ahora. Luego le habla que él es como la vid, ¿no es cierto? La vid, la planta, y que los demás somos los sarmientos. Y que cuando el sarmiento, que es, viste, ese enruladito que tiene la vid, cae, no da fruto. Tiene que estar unido a la planta para dar fruto. Qué interesante. Luego dice, cuando venga el Consolador que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y vosotros también testificaréis porque estáis conmigo desde el principio. Ahora vos creéis que cuando dice desde el principio, ¿a qué principio se refiere? A la eternidad. A la génesis del universo. Del universo. ¿Te das cuenta? Vos sabés que leer esto de Juan, diría Ernesto, es anrita, es miel para el alma, porque es lo mismo que hoy nos vino a decir Sai Baba, con palabras más entendibles. Luego dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad completa? La verdad completa es que no somos hijos de Dios, sino que somos Dios. Esa es la verdad completa, que él en ese entonces muy abiertamente no lo podía decir, pero como vamos a ver más ahora, dentro de un ratito, igual lo dijo. Albina, nombrá el capítulo, el versículo de esta parte que hace 3 programas atrás la dijimos de memoria, sí, y no la leímos. Es Juan, capítulo 16, versículo 12. Claro, cuando venga el Espíritu de la verdad, sí, que nosotros sentimos que es ahí, sí, Él les traerá la verdad. La verdad completa. Que hace 2000 años no podían entenderla. Claro, os guiará la verdad completa. Quiere decir que Él estaba diciendo solo una parte. ¿Sabes a qué me lleva a reflexionar, Horacio? A pensar qué dichosos que somos, qué gracia infinita que tenemos, que hoy nosotros sabemos la verdad completa. Que somos Dios. Y que, según nuestra creencia, como siempre lo decimos, estamos viviendo en los tiempos preanunciados. Estos son los tiempos anunciados en este versículo. Exactamente. Por eso amo a Juan, realmente lo amo a Juan, lo amo, porque ha dicho cosas tan extraordinarias. Como Juan estuvo con Jesús, era el discípulo amado de Jesús. Yo pienso que Jesús amaba a todos, pero tal vez el más allegado, el que lo comprendía, el que entendía lo que Jesús decía o quería decir. Y viene la parte acá, en eso mismo que están relatando. Yo voy extractando, pero cualquiera puede tomar a Juan y leer todo lo que yo estoy leyendo. Acá ya vamos a estar en el capítulo 17. Y hay una oración que él hace a Dios. Y la voy a leer porque es imperdible. Esta oración, que dice que Jesús la hizo en el huerto de los olivos, y nuestra iglesia
católica la toma como una oración sacerdotal. En realidad no es solo para los sacerdotes, es para todos. Y la voy a leer. Yo me lo imagino a Jesús, ¿no es cierto?, hablando con el Padre, porque en realidad no es una oración, es una charla, y ahora vas a ver. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guarda en tu nombre lo que me has dado, para que sean como nosotros, una sola cosa. Él ahí ya se identificaba uno con Dios. Filosofía Advaita. Advaita total. Somos uno, todos uno. Y más adelante dice, pero no ruego solo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra, que todos sean una sola cosa. Acá en la traducción dice una sola cosa. A mí me gustaría saber cuál era el original, ¿viste? Porque cosa, ¿viste? Bueno, pero uno lo entiende. Que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Mirá lo que le pide al Padre. Que despierten la conciencia a todos sus hijos, ¿no? Exactamente. No se guardó para él solo eso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Fíjate, parecían perfectos en la unidad. ¿Y qué nos dice Saibaba? ¿De qué manera vamos a llegar a ser perfectos? Amando, cumpliendo los valores, ¿no es cierto? Que ya hemos hablado de la otra vez sobre la verdad, ¿no es cierto? La rectitud, el amor, la paz, la no violencia. Perfectos en la unidad. ¿Te das cuenta? No estar así unidos o reunidos y ya está. No. Exige la perfección. Esta parte, y nos vamos a quedar en esto, a mí me emociona, porque Jesús, vos imaginate, ponete en el lugar, 2000 años atrás, Jesús a punto de ser arrestado, sabiendo lo que le iba a pasar, piensa en todos nosotros. ¿Te das cuenta? A mí, no sabes cómo me endulza el corazón, porque no le está pidiendo a Dios que lo salve, ay, sálvame, no, está pidiendo por nosotros. Esto es el ejemplo que da el maestro y el avatar. Inegoísmo total, absolutamente. Y voy a dejar allí, porque luego sigue un parrafito más, en que él le habla a Dios, ¿no? Y allí vienen a aprenderlo. Dice que estaba a orillas del torrente Cedrón, donde había un huerto, y bueno, y allí toda la historia como que ya conocemos del prendimiento de Jesús. Todo esto fue después de la última cena, de la cena pascual del jueves. Luego viene el viernes, en que Jesús es arrestado, martirizado, y en realidad apurado a ser crucificado porque llegaba la noche, ¿no? Y que los sábados no se podía. Claro. Estamos compartiendo un relato de Albina Keppel, donde Albina está haciendo una interesante cronología de hechos bíblicos hasta llegar a la crucifixión y resurrección de Jesús, siempre tratando de hacer un paralelismo entre las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de Saibaba.
Recuerden que todos nuestros programas radiales pueden volverlos a escuchar o bien descargarlos en MP3 ingresando en nuestra propia página web www.saibaba.rosario. Ahora vamos a pasar a un tema musical con una melodía muy linda y una letra mejor aún. Y finalizado el mismo, pasamos la segunda y última parte de esta charla que tuvimos con Albina Keppel, grabado como dijimos en Semana Santa del año 2011. Vamos al tema musical. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar, Señor, mi Dios. Me haces vivir, reír, cantar y respirar. Y respirar. Albina, un tema que te quedaste antes de comentarlo. Vos dijiste que el domingo entró triunfalmente. ¿Y por qué lo eligen a Barrabás? ¿Por qué? Viene ahora, mirá. ¿Por qué? Hay un porqué, para todo hay un porqué, ¿no? Dicen que Barrabás pertenecía a un grupo de guerrilleros que luchaba contra los romanos, que eran los celotes o celotas. En algunos lugares podemos encontrarlo las dos acepciones. Yo voy a usar celotes. Entonces, Pilatos tiene a un Jesús
líder, y a un Barrabás, líder. ¿Te das cuenta? Entonces los pone que elijan. ¿Te das cuenta? Muy buen político. Muy buen político. Vos sabés que Pilato... Fíjate vos, la gente, ¿por qué lo elige a Barrabás? Unos días antes lo aclamó a Jesús y ahora lo elige a Barrabás. ¿Por qué razón? Y es una razón tan humana, Horacio, que hoy haríamos lo mismo. Pero conocían a Jesús, Albina. Sabían quién era. También sabían quién era Barrabás. Sabían que Barrabás luchaba contra la injusticia de los romanos. Nunca entendieron a qué vino Jesús entonces. No. Ellos creían que Jesús era el Mesías esperado y que iba a ser un liberador político como lo fue Moisés, que lo sacó de la esclavitud de los egipcios para llevarlo a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Para ellos no era extraño que Jesús haga milagros, si Moisés los había hecho muchos mejores. Moisés hizo, Jesús transforma, ya es mucho, ¿no? Pero en las bodas de Caná, el agua en vino. ¿Y Moisés qué hizo? Separó las aguas del Mar Rojo. Si vamos al caso, comparando milagros de uno y de otro, muchísimos más los había hecho Moisés. Claro, ellos no absorbían el amor y la sabiduría de Jesús. Querían un violento, querían un rebelde, ¿no? Querían un líder. Exactamente, un líder. ¿Por qué? Porque estaban hacía cientos de años bajo la dominación romana y eran esclavos de los romanos, así como habían sido esclavos de los egipcios, eran esclavos de los romanos. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, los sacerdotes, que yo les encuentro también no es que los justifico, pero bueno, vamos a llamarle una justificación. Imagínate los sacerdotes, viene alguien cuando el nombre de Dios ni siquiera se podía pronunciar, cuando Dios era lo máximo y estaba allá arriba y era el intocable, y aparece uno que muy fresco dice que somos hijos de Dios. Sí, tambaleaba el Sanedrín. ¿Te imaginas? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, por su lado tenía en contra a los sacerdotes, y por el otro los romanos que lo buscaban porque creían que levantaba a la multitud, y por el otro la gente que lo seguía y después cuando vio, no va a hacer nada, entonces le da la espalda. Por eso eligieron a Barrabás. Y lo eligen a Barrabás. ¿Qué pasa? Entre un Jesús pacífico y bueno y hablando de amor y un Barrabás que agarraría cuanta arma tenía a mano para descogotar romanos, ¿a quién pueden elegir? Era la locura de esos tiempos, ¿eh? Y las de ahora también. Exacto. De ahora también. Exacto, Luina. ¿Te das cuenta? Porque hoy nosotros tenemos un ejemplo en Gandhi. Pero ¿cuántos apoyaban a Gandhi? O a cualquiera que te viene y te habla de paz. ¿Te das cuenta? Se repite, la historia se repite. El ser humano, hasta que no cambie de conciencia, no va a aprender. No va a aprender. Esa es la realidad. Fue la realidad de entonces y la realidad de ahora también. Pero tenemos que aprender de una vez por todas. La diferencia que es, y como lo dice la Biblia que leíste, estos tiempos, la verdad está más expuesta y está más comprensible para nuestra evolución a nivel humano en el año 2000, ¿no? Y hay otro punto de Jesús que a mí me llega, que es cuando ese viernes, que nosotros decimos Viernes Santo, ¿no es cierto? Ese viernes está en la cruz, está deshidratado, maltratado, molido a palos, no sé cuántas cosas más, ¿no? Desnudo allí, y la ve a su madre sufriendo y le pide a Juan, porque Juan estuvo al pie de la cruz, que la cuide. Mirá hasta qué punto de inegoísmo, hasta ese punto. Fíjate vos que el cuarto mandamiento, según la ley de Moisés, es honrar padre y madre. ¿Y qué nos dice Saibaba hoy? La madre es Dios para ustedes. La madre es Dios, su padre es Dios, tenemos que venerarlos, dice Saibaba. Es el máximo ejemplo. Pero hay otro. Jesús a lo largo de su vida, de su corta vida de prédica,
que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Él hablaba de amar a los enemigos, de perdonar. ¿Y qué hace en la cruz? Eso. Perdona. ¿Te das cuenta? Los justifica, no saben lo que hacen. Sí, evidentemente no sabían lo que hacían. ¿Te das cuenta? Evidentemente. Vos sabés que hay muchas teorías, Horacio, que vienen al caso, que dicen que Jesús no murió en la cruz, que fue otro que lo suplantó. Porque Jesús, al no tener karma, al tener una vida tan pristina, tan pura, no podía tener. Y sí, murió en la cruz, porque tenía que darnos el ejemplo. Hoy Saibaba está enfermito, está internado. ¿Qué nos está dando a nosotros con todo eso? Ejemplo de cómo debemos comportarnos, de que debemos cuidar este cuerpo. Mira todo lo que le están haciendo al cuerpo de Baba, con respirador, con diálisis, con todo. Es ejemplo para nosotros, que a lo mejor no voy al médico porque total, qué sé yo qué, o por ahí agredo de otra manera el cuerpo, tomando, comiendo en demasía, qué sé yo. Y la diferencia es que los avatares no tienen karma. Se autoimponen, claro, para nuestro crecimiento algo. Claro, mirá vos, Baba, que es Dios y podría decir, bueno... O Jesús que, claro, ¿cómo se crucificó? ¿Qué karma? No es karma. No es karma. Jesús mismo decía que si él le pedía al Padre una legión de ángeles, el Padre se lo mandaba. ¿Te das cuenta? O sea que es Es ejemplo, es amor en acción. Es amor en acción, amor en acción. Fíjate vos, te voy a leer un párrafo de Juan nomás, que no lo iba a leer, pero lo recordé en este momento. Ya es Juan, capítulo 18, versículo, para retomarlo, versículo 37. En todo ese que le hace Pilato, esas preguntas, ¿no es cierto? Le dice... Entonces le dijo Pilato, luego, ¿tú eres rey? Y Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Yo para eso nací y para eso vine al mundo, para testificar la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Volvemos a la palabra verdad otra vez. Fíjate vos. Yo soy rey. Era Dios mismo. No era un esclavo. Su espíritu era libre, aun cuando ahí estaba prisionero de los romanos, ¿no? Díjole Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto salió. No se quedó a esperar la respuesta. ¿Te das cuenta? Y ahí es cuando él le dice, yo no hallo culpa alguna en él, qué sé yo, que póngalo a Barrabás. En los evangelios vamos a encontrar que Barrabás era ladrón. No, en realidad Barrabás pertenecía al grupo celote, que era el que, en la clandestinidad luchaba contra los romanos, que hacía mucho tiempo, así como lo hicieron los macabeos, ¿no? Venían tomando posesión de todo lo que tenían, les cobraban impuestos siderales y todo eso, ¿no? Yo quiero terminar con algo nomás, Horacio, que cuando llegue este Jueves Santo y este Viernes Santo, recordemos estas palabras de Jesús, pero dichas hoy por Saibaba. ¿Te das cuenta? Todo lo que ha dicho Jesús y lo que he leído aquí y mucho más también, nos lo dice hoy Saibaba y se cansó de decirnos en 70 y pico de años. Las mismas verdades. Lo mismo. Entonces es como que va siendo hora de que reflexionemos este jueves, este viernes y el sábado. Luego viene la resurrección de Jesús, la resurrección, el renacer, la vida. Bárbaro. Nosotros también alguna vez vamos a renacer en Dios, pero primero
tenemos que practicar todo esto. ¿Por qué Jesús renace? ¿Por qué resucita? ¿Por qué se va en cuerpo glorioso? Porque cumplió con todo esto. Es un vivísimo y puro ejemplo para nosotros. Albina, quisiéramos que este programa durase más tiempo. Hoy es Jueves Santo. Muchísimas gracias por estas palabras y personalmente, realmente me gustaría que el programa durase horas y horas. Muchísimas gracias. Y felices Pascuas. Felices Pascuas para todos. Muy buenas noches. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Estuvimos compartiendo una charla de Albina Keppel, donde Albina hizo una cronología de hechos hasta llegar a la crucifixión y resurrección de Jesús. Recuerden que este y todos nuestros demás programas pueden volver a escucharlos ingresando en nuestra propia página web o bien descargarlos en MP3. Nuestra web www.saibaba.rosario. Nuestro centro Sai Baba en la ciudad de Rosario queda en calle Pasco 1674. Recuerden que todas las actividades en todos los centros Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Hoy es Jueves Santo, una semana muy intensa para la reflexión, la autoindagación. Les deseamos a todos que pasemos un muy buen fin de semana, felices Pascuas para este domingo y Dios mediante nos reencontramos el próximo jueves radialmente aquí en AM Libertad en el 1090 del dial rosarino. Muy buenas noches para todos. Y de todo corazón que todos seamos muy, pero muy felices. Muy buenas noches. Sairam. Shanti, Shanti, Shanti. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.